Espera, un momento. Tengo un mensaje. Y un correo. ¿Dónde está mi bolígrafo? Ay, no puedo. Es demasiado ruido. Hola a todos. Soy Sofía y mi cabeza va a explotar. Hola Sofía, respira. Parece que estás en medio de un huracán. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Ay, hola, Mateo. No es un huracán, es mi vida diaria. Intento trabajar, pero no puedo concentrarme. Me siento como un pulpo con 8 manos, intentando hacer todo a la vez, pero no termino nada. Te entiendo perfectamente. Estás sufriendo la enfermedad del siglo XXI, la distracción crónica. Y ese es nuestro tema de hoy. Cómo eliminar las distracciones y encontrar el enfoque. No vamos a hablar de trucos mágicos. Vamos a hablar de cómo entrenar tu cerebro y rediseñar tu entorno. Es una lección de nivel B1 muy profunda. Usaremos el imperativo, el subjuntivo y mucho vocabulario sobre la mente. ¿Entrenar mi cerebro? Eso suena difícil. Mi cerebro es como un mono saltando de un árbol a otro. Se llama la mente de mono. Y sí, se puede entrenar. Pero primero, tenemos que identificar a los enemigos. ¿Por qué no puedes concentrarte? Sofía, para solucionar un problema, primero es necesario que lo entiendas. Hay tres tipos de distracciones principales. Las distracciones digitales, las distracciones ambientales y las distracciones internas. Digitales, ambientales e internas. Vale, creo que yo tengo las tres. Empecemos con las digitales. Son las más obvias. Tu teléfono, tu ordenador, tus notificaciones. ¿Cuántas veces has mirado tu móvil en la última hora? No lo sé. ¿10 veces? ¿20 veces? Cada vez que suena ding, yo miro. Es automático. Exacto. Es un reflejo. Las aplicaciones están diseñadas para robar tu atención. Si tu teléfono estuviera en otra habitación, ¿te sentirías ansiosa? Sí, me sentiría muy nerviosa. Pensaría, ¿y si me pierdo algo importante? Es el miedo a perderse algo, FOMO. Ese es el enemigo número uno. Ahora, el enemigo número dos. Las distracciones ambientales. El ruido, el desorden, la gente. ¿Cómo es tu lugar de trabajo? Bueno, mi escritorio está lleno de papeles y a veces trabajo en la cocina, donde mi hermano está viendo la televisión y mi vecino toca la batería. Ensocioso. Es imposible concentrarse así. Tu cerebro necesita calma. Si hay desorden visual o auditivo, tu cerebro gasta energía intentando ignorarlo. Es importante que crees un espacio tranquilo. Desorden y ruido. Es verdad, nunca lo había pensado así. Y finalmente, el enemigo número 3, las distracciones internas. Son tus propios pensamientos. Tengo hambre, estoy cansada, ¿qué voy a cenar? Estoy aburrida. Esas son las peores. A veces estoy en silencio, sin teléfono, pero mi mente empieza a viajar. Empiezo a soñar despierta. Eso es normal. El cerebro busca estimulación. Cuando el trabajo es difícil o aburrido, tu cerebro busca una salida. Nuestra misión hoy es aprender a controlar a estos tres enemigos. Ayer, cuando te acordaste de tu madre, ¿qué hiciste? Dejé de escribir y la llamé. Hablamos durante 30 minutos y después no pude volver a concentrarme. Ahí está el problema. Interrumpiste el flujo. Vamos a ver cómo evitar eso. Vamos a atacar al primer enemigo, la tecnología.
No podemos vivir sin ella, pero podemos controlarla. Necesitamos establecer límites. ¿Límites? ¿Cómo cuáles? Primero, desactiva las notificaciones. Todas. Las de Instagram, las de WhatsApp, las de noticias. Solo deja las llamadas telefónicas para emergencias. ¿Todas? Pero, ¿y si alguien me escribe un mensaje urgente? Si es urgente, te llamarán. Un mensaje de texto casi nunca es una emergencia de vida o muerte. Si tú desactivaras las notificaciones, tu teléfono dejaría de ser tu jefe. Vale, voy a intentarlo. Configuración, notificaciones, desactivar. Ya está. Se siente silencioso. Muy bien. Segundo consejo. Pon el teléfono lejos. Lejos de la vista, lejos de la mente. Si estás trabajando, pon el teléfono en otra habitación o en un cajón. Pero lo uso para ver la hora. Compra un reloj, Sofía, o mira el reloj del ordenador. Es una excusa. Si el teléfono está en tu mesa, tu cerebro gasta energía resistiendo la tentación de mirarlo. Es necesario que elimines la tentación. Es lógico. Si no lo veo, no lo quiero. Como el chocolate. Imagina que estás escribiendo. Tu teléfono vibra. ¿Qué haces? ¿Lo miro? No. Inténtalo de nuevo. Tu teléfono vibra. Vale. Lo ignoro. Sigo escribiendo. Me digo a mí misma, lo miraré luego, en mi descanso. Exacto. Esa es la actitud. Ahora vamos a luchar contra las distracciones ambientales. Necesitas crear un espacio sagrado para trabajar o estudiar. ¿Sagrado? Suena religioso. Es una metáfora. Significa un espacio que tu cerebro asocia solo con la concentración. No puedes trabajar en el sofá donde ves Netflix. No puedes estudiar en la cocina donde comes. Necesitas un lugar específico. Pero mi apartamento es pequeño. Solo tengo una mesa. No importa. Puedes transformar la mesa. Cuando trabajas, limpia la mesa. Quita los platos, quita las revistas. Deja solo lo que necesitas para trabajar. El orden externo crea orden interno. Es verdad. Cuando mi mesa está llena de cosas, mi cabeza está llena de ruido. Debería limpiar mi escritorio antes de empezar. Sí, sería una excelente idea. Y sobre el ruido, si no puedes controlar el ruido de los vecinos, usa auriculares. Escucha ruido blanco o música instrumental. ¿Música? ¿No es una distracción? Si tiene letra, palabras, sí, pero la música instrumental o los sonidos de lluvia ayudan a aislarte. Crean una burbuja. Mateo, drill, condicional. Sofía, si pudieras diseñar tu oficina perfecta, ¿cómo sería? Sería muy luminosa. Las paredes serían blancas. No habría ruido. Y tendría una planta verde en la mesa. Muy bien. Intenta recrear eso en tu casa. Pon una planta, usa una lámpara buena. Ya tenemos el entorno controlado, ahora la gestión del tiempo. El cerebro humano no puede concentrarse durante 4 horas seguidas. Es biológicamente imposible. Necesitamos descansos. Te recomiendo que uses la técnica Pomodoro. ¿Pomodoro? ¿Como el tomate en italiano? Sí, se llama así porque el inventor usaba un reloj de cocina con forma de tomate. Es muy simple. Eliges una tarea. Pones un temporizador de 25 minutos. Trabajas intensamente hasta que suena la alarma. Haces un descanso de 5 minutos. ¿Solo 25 minutos? Parece poco tiempo. Parece poco, pero son 25 minutos de enfoque total. Sin teléfono, sin hablar, sin levantarse.
Es mejor 25 minutos al 100% que 1 hora al 50% con interrupciones. Vale. ¿Y en los 5 minutos de descanso qué hago? ¿Miro Instagram? No, prohibido mirar pantallas. Tus ojos necesitan descansar. Levántate, estírate, bebe agua, mira por la ventana. Dale un respiro a tu cerebro. De acuerdo. Trabajo 25 minutos, suena la alarma, me levanto, camino un poco, bebo agua y luego ¿vuelvo a trabajar? Sí, haces otro pomodoro. Después de 4 pomodoros, 2 horas, haces un descanso largo de 20 o 30 minutos. Me estoy repitiendo, pero tienes que memorizar las rutinas. ¿Qué vas a hacer en tu descanso? Voy a cerrar los ojos, voy a respirar profundamente, no voy a tocar el móvil. Nos queda el último enemigo, las distracciones internas. Estás trabajando y de repente piensas, tengo que comprar leche o me olvidé de felicitar a mi prima. ¿Qué haces con esos pensamientos? Me levanto y voy a comprar leche o llamo a mi prima. Y adiós concentración. Error. Si te levantas, rompes el flujo. Necesitas una hoja de distracciones. ¿Una hoja de distracciones? Sí, un papel y un bolígrafo al lado de tu ordenador. Cuando tengas un pensamiento intruso, comprar leche, lo escribes en el papel y vuelves a trabajar inmediatamente. Le dices a tu cerebro, tranquilo, está apuntado, no se me va a olvidar, me ocuparé de eso luego. Es genial. Es como vaciar la mente. Saco el pensamiento de mi cabeza y lo pongo en el papel. Exacto, es un depósito externo. Al final de tu sesión de trabajo, miras la lista y haces esas cosas. Es vital que no interrumpas, subjuntivo, tu trabajo por cosas pequeñas. Muy bien, Sofía. Hemos cubierto mucho hoy. Tecnología, entorno, tiempo y mente. Ahora, vamos a diseñar tu ritual de concentración. Quiero que me digas qué vas a hacer mañana por la mañana para trabajar en tu proyecto. Usa el futuro próximo. Voy a... De acuerdo. Este es mi plan. Mañana por la mañana, primero, voy a dejar mi teléfono en la cocina, en silencio. Tecnología. Excelente. ¿Y tu espacio? Voy a limpiar mi escritorio. Solo tendré mi ordenador y mi hoja de distracciones. Entorno. Voy a ponerme mis auriculares con música de lluvia. Muy bien. ¿Y cómo vas a trabajar? Voy a usar la técnica Pomodoro. Voy a poner el temporizador en 25 minutos. Voy a trabajar sin parar. ¿Y si te acuerdas de que tienes que llamar a tu madre? Lo voy a escribir en mi papel y voy a seguir trabajando. La llamaré en el descanso largo. Sofía, es perfecto tu plan. Si haces esto, tu productividad se va a multiplicar por 10. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento más en control. Antes, las distracciones me controlaban a mí. Ahora, yo tengo las herramientas para controlarlas a ellas. Es una sensación de poder. Vuestra misión final es un desafío. En los comentarios, quiero que elijan una de estas estrategias para probarla mañana. Desactivar notificaciones, limpiar el escritorio, usar la técnica Pomodoro. Escriban, mañana voy a probar. Estamos deseando leer vuestros compromisos. Y recuerden, la concentración es un superpoder. Así es, protejan su atención. Es su recurso más valioso. Muchas gracias por escuchar. Adiós. Chao y a concentrarse.